Muy buenas, amigos contertulios. Estamos de vuelta en nuestro espacio, en tu casa. Ay, En mi casa. En nuestra casa, en la casa de la cultura. En este espacio de las letras. La casa de los 10, de los dos. De los dos. Bueno, Andrei. ¿Cómo estás? Mal, Elías, ahora sí que estoy mal. Cuando grabamos la primera vez dije que no me iba a quejar de nada, pero Ya bueno. está mal. Tuvimos problemas con la memoria, tuvimos que salir a comprar y volver. No tenemos Furioso. café, no hay cigarro, no hay nada. Furioso estoy. ¿Y tú cómo estás, Elías? Estás tranquilo, Andrei. Me gusta caminar contigo, Andrei. Qué amable. Hablar de autos, de las letras. Ni hablamos tanquito cuando caminamos para allá, ¿te di cuenta? Ya, bueno, ¿quién? ¿De quién? ¿De quién no hablamos? Eduardo Anguita. Más que un metafísico. Él le puso el nombre. Bueno, antes de empezar, pequeño disclaimer. Un pequeño agradecimiento a los chicos de Cracker Libros que aparecieron en el video anterior de la segunda vez que fuimos a la Feria de la Casa Zar. Los chicos nos dieron un libro sobre Pablo Arenas, Eduardo Anguita y Miguel Serrano. Se llama Ideologías excluyentes de la literatura chilena. Muchas gracias a ellos por el regalito. Y bueno, están en sus redes sociales para aparecer por acá, yo creo. Muy simpático ellos. Aquí, Cracker Libros en Instagram, si me equivoco. Y tienen excelentes libros. Tienen muy buen material de todo. Tienen de historia, de cuentos, literatura de chilena, de todo. Social, político. Filosófica también. Sí. Muy amables ellos. Y eso, muchas gracias. No, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Ay, pero Andrea entiende todo, perdóname, pero es un podcast especial. Un podcast especial. No, todos los podcasts son especiales, me dijiste una vez tú. Hace 20 minutos. Es el podcast número 20, Andrea. Número 20. Qué bueno, me gusta. Íbamos a hacer 10, ¿no? Hay un Excel que dice que eran 10. Y no se nos acabó la plata, ya tenemos que empezar a pagar. ¿Qué te pareció Eduardo Anguita, André? Quedé fascinado. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Mucho me gustó. En especial, Venus en el pudridero. Sobre la cumbre, ¿no? Podríamos llamarla. Claro. Yo puedo decir, ya que me preguntaste con muchas ganas, puedo decir que... que no era lo que esperaba, pero está bien, o sea, de manera buena, ¿no? Yo esperaba que Anguita fuera más lírico, más Neruda, Gonzalo Rojas, algo así. Pero una poesía potente, llena de imágenes diferentes. Aparte cuando uno estudia un poco su vida también se da cuenta de otras cosas, ¿no? De sus pullitas. Aparte es difícil de entender, pero el poema se sostiene por sí solo, ¿no? Sí, bueno, aunque sea Venus, que fue el que más leí algunos otros poemas sueltos, pero Venus tiene una complejidad, pero que le da un juego a la misma obra. Claro. Que en una primera lectura se entiende, pero en la segunda lectura En cada lectura uno va rescatando cada vez más cosas. Bueno, entonces por favor empecemos, estamos medio... Con problemas técnicos. Bueno, escritor, poeta, cuentista, ensayista, editor, antologador y embajador, entre otras cosas. En 1914 nace el 14 de noviembre Eduardo Anguita Cuellar en Yerbas Buenas, Linares, hijo de Heriberto Anguita y Livia Cuellar. A los 3 años llega a San Bernardo con sus padres, hermanos Mariana y Heriberto y su abuela materna. Ingresa al Liceo de San Bernardo, donde permanece hasta segundo año de Humanidades para después ingresar al Colegio San Agustín. Estudia Derecho en la Universidad Católica con 16 años, que no concluye. Colabora en diversas revistas y diarios tales como Ercilla, Plan, Atenea, La Nación y El Mercurio. Algunas cosas con Zigzag también, por lo que vi. Sí, colaboró harto con Zigzag, si no me equivoco. En 1930 comienza a trabajar como redactor en la agencia Taurus. En 1934 publica su primer poemario Tránsito al Fin. En este año también fundó junto a Vicente Huidobro y Omar Cáceres la revista Vital Ombligo. En 1935 Eduardo Anguita y Bolodia Telltale Boy publican Antología de Poesía Chilena Nueva. Vamos a conversar sobre eso. En 1943 contrajo matrimonio con Alicia Tejada Oliva, hermana de Juan, su amigo, quien fue escritor, y de Luis, abogado quien fue escritor, abogado y diputado, con el cual tuvo 3 hijas, Jimena, Cecilia y Pilar. En 1944, la editorial estadounidense New Directions lo seleccionó junto con su amigo Neruda para su antología anual de poesía latinoamericana contemporánea. ¿Su amigo Neruda? ¿Qué universidad, perdón? La editorial. No, la universidad que dijiste arriba.
Ah, ¿en la que estuvo? ¿En la Católica? ¿Estadounidense? No, estuvo una editorial estadounidense. Ah, ¿cómo se llama? New Directions. Ah, muchas gracias. En 1945 publica publica Antología Vicente Huidobro, que incluye un estudio de Altazor. Yo- En 1950 publica Inseguridad del Hombre. En 1955 el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo lo designó agregado cultural en México. En 1960 publicó Palabras al Oído de México. En el 63 obtiene el premio de la Municipalidad de Santiago con su libro de poemas El Poliedro y el Mar. En el 72 obtiene el premio de poesía de la Municipalidad de Santiago por su obra Poesía Eterna, entera. En 1981 la Municipalidad de Viña del Mar le otorga el premio María Luisa Bombal. En el 88 Eduardo Anguita obtiene el Premio Nacional de Literatura. Y trabajó este mismo año trabajó con la editorial universitaria como asesor del Departamento de Publicaciones. En 1992, el 12 de agosto, muere a causa de quemaduras al caer sobre una estufa. En 1993, la editorial Universal creó el premio Eduardo Anguita para distinguir en cada 2 años a los poetas que no hubieran sido distinguidos con el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Y el primer laureado fue Jorge Telier. Y también como otro homenaje a la colección de la poesía Poliedro y el Mar. Jorgito. Se parecía al Nobel. Es una vida... Trabajólica. Hasta cierto. Bueno, en la escritura tú me contaste que habías escuchado varios. Bueno, incluso en ese libro que tienes lo podrías mostrar en la Anguita 2020. No puedo. Ya sé a lo que vas, pero Que Zurita le decía que. a veces no escribía. Eso. No, había muchos diarios también que decían eso, que él, cuando fue redactor de la editorial universitaria, Sí. estoy hablando De la publicidad. ¿cierto? Sí, trabajó en. Asesor del departamento de publicaciones de la editorial universitaria. Ya, en la editorial universitaria decía que la gente lo visitaba, ¿no? Era ya reconocido por verlo en el podridero y tal. Que él le decían, ¿y cómo te ha ido en la escritura? ¿Has escrito? Y él les pasaba un papel en blanco. Ya, esto escrito. Nada. Entonces, bueno, ahí él tiene como 5 publicaciones de poesía, si no me equivoco, algo así. Un poquito más. Pero después tiene ensayos, Sí, tiene cuentos, crónicas también, cuentos, novelas. Pero lo que es poesía, se repite mucho eso de que paró su etapa poética, se podría decir. Sí. ¿Qué más? Eso, vamos sobre las cumbres. Bueno, voy a mostrar el libro. No, sí. Es que los quería mostrar después, pero no importa. Bueno, los libros que tenemos de Gonzalo Anguita, perdón, de Eduardo Anguita. Gonzalo Anguita. De Eduardo Anguita, son bueno, los que dijimos de los chicos de Carga de Libros que nos regalaron ese libro. Y bueno, en la misma feria yo me compré este libro de Anguita 2020 de Braulio Fernández Vix y Marcelo Río Seco, que es Dale, continuamos. de la editorial universitaria. Es un estudio que se hizo sobre la obra de Anguita, donde junto con la Universidad de Oklahoma, lo estoy leyendo, la Universidad de Oklahoma, la Universidad de los Andes y la editorial universitaria reunieron a 20 investigadores entre académicos, escritores y poetas chilenos para reflexionar sobre la obra de Eduardo Anguita. Este libro es de Natalia Figueroa. Ah, ya, el de ¿cómo era la...? Ideologías excluyentes de la literatura chilena. En la literatura chilena. Este es del 2012, esta edición. Y bueno, una antología de Apareció otro video. Poetas chilenos contemporáneos del siglo XX y aparece Eduardo Anguita. Claro. Con Venus en el, bueno, extractos, obviamente, Claro. de Venus en el pudridero y Poliedro y el Mar. Ya. Bueno, Obras Cumbres, ¿no? Sí. Su primer poemario. Sí, su primer poemario, Tránsito al Fin, en 1934. Otro llamado Anguita 5 poemas en 1951. Es que aquí también te empiezas a dar cuenta de las fechas, que hay hartos saltos temporales, se podría decir, en publicaciones. Casi 20 años. Claro, y después, 1963 al 67, no es mucho obviamente, pero después del 67 al 70 y del 70 al 84, y 14 años más de no escribir, por así decirlo, poesía. Poesía, generalmente, claro. Claro, porque como digo, repito, escribió ensayos, crónicas y novelas, pero claro, en su obra poética se hizo un paralé. Un paralé. Bueno, El Poliedro y el Mar, una de también sus obras más importantes, en 1962. Rimbaud Pecador. Ese es un ensayo sobre Rimbaud. En 1963. Venus en el Pudridero, 1967, como dijimos, su obra cumbre, se podría decir, su obra más conocida, más estudiada y más importante, diría yo. Poesía entera, una antología de él, 1970.
Definición y pérdida de la persona, 1984, que ese también es un ensayo, si no me equivoco. Y La belleza de pensar, crónicas, que también uno de sus conocidos que, bueno, Christian Barker tomó el nombre para el programa también, gracias a Barranquita. Bueno, La belleza de pensar yo lo estuve, ¿cómo se llama esto? Ojeando, Ojeando. lo vi. Y eran opiniones de él sobre algunos escritores, hablaba también de Huidobro, del surrealismo, eran opiniones, una crónica. Bueno, influencias. Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, un poco de Siglo de Oro, Vicente Huidobro, como lo nombré, el surrealismo, Saint John Peirce, creacionismo, Saint John Peirce, primera vez que escuchaba ese nombre lo buscaba, es un poeta francés, Nobel de Literatura, Mallarmé, Paul Valéry, exponente de la poesía pura y el decadentismo. Dylan Thomas, un poeta británico que era bastante parriano por lo que revisé, era bastante de la ironía, del humor. Platón y Plotino. Plotino lo buscamos también, era un filósofo griego, si mal no me equivoco, o de Alejandría, uno de los dos, que hacía escrito sobre lo que había escrito Platón. ¿Sí? Hay mucho de Platón en la obra de... Sí, hay mucho de Platón y mucho de los mitos también. Dante Alighieri. Que le hace una referencia a Zurita en ese libro. Claro, aquí Zurita cuando habla sobre Eduardo Anguita, como dije que habían escritores, también está la opinión de Zurita aquí, que este color del vino aquí. Turururu. Habla del purgatorio. Ay, lo había leído recién, ¿cierto? Sí. Bueno, lo voy a encontrar. Acá. Dice... Podría decir que todos los grandes poemas que son los Luzbel del lenguaje. Podría decir que la experiencia de Anguita del abandono de la poesía es exactamente lo que Dante, el más grande poeta de la historia humana, experimentó en el infierno. Podría decir que la vez que en su minúscula oficina de la editorial universitaria Eduardo Anguita me contó que la poesía se había terminado para él cuando vio que entre poner atardecer o poner crepúsculo le daba exactamente lo mismo. Es una opinión bastante larga de lo que es para lo que es Zurita, ¿no? Bastante poética su opinión. Se supone que es un ensayo, pero bueno, hay cosas que rescatar de ahí también. Sí. Me quedé Dante y Rilke. Rainer María Rilke. Influencia aparte, arte movimiento artístico como el barroco, el renacimiento y la Edad Media. Catolicismo no ortodoxo. De hecho, Zurita habla de Anguita de que él era apegado al barroco en su estilo de escritura. Un romanticismo pasando al barroco, hablaba de él. Catolicismo no ortodoxo, otras religiones. Hablamos del budismo, de esto del... Sí. Lo hablamos más un poco del yo, de que hace el budismo que lo anula el yo. Fedón. ¿Qué? Era otro autor que se coló. ¿Era un autor? Sí, creo que sí. No. Te lo busco. Por favor. Humor filosófico, vanguardismo latinoamericano, surrealismo, creacionismo y lo erótico. Lo erótico. Bueno, lo erótico. Fedón es un libro de Platón. ¿Eh? Sí, yo me confundí. Un libro de Platón, Fedón. Un diálogo platónico que se ambienta en las últimas horas de la vida de Sócrates antes de ser ejecutado. Se nos coló por ahí. No te pero bueno, la influencia de Platón. Y bueno, lo erótico, bueno, Venus en el pudridero es un poema largo. Es un poema largo erótico. Claro. Es directamente eso mezclado con surrealismo, con lo católico, con lo creacionista. Ahora que nombraste eso, venía leyendo el libro, entonces tengo lo de Zurita muy fresco, pero él decía que Venus el Pudriero en veces, podríamos decirlo, parece una épica también, lo nombra Zurita, de alguna manera, en esta búsqueda de la voz, en el camino también que toma este poema largo. Eso habla interesante de la lectura. Lo voy a buscar después. ¿Sí? Bueno, empecemos con Nos su metemos. Bueno, primero sus estudios de humanidades en la Universidad Católica. Aquí, bueno, decir que entró a los 16 años. 16 años. Muy a lo Lim, ¿no? 16 años. 16 años. Escuché una fuente que decía que era por algo político que dejó de estar en la universidad. No lo sé. Claro. Yo sé que paralelamente, cuando estaba en el ámbito universitario, ya comenzaba a trabajar
editando algunas cosas en columnas. Yo Claro. creo que ya estaba metido, metido en todo lo artístico, porque la antología de la poesía nueva Ujú. lo escribió a los 21 años, si no me 21 años equivoco. con Bolodia, sí, tenían la misma edad. Entonces, ya entendemos que a los 16 años ya está dentro de un mundo literario, tal vez no lo refleje con la entrada a Derecho a la universidad, pero hay algo humanístico ya que va sobresaliendo en la vida de Anguita. Claro, de hecho, revisando los diarios, que siempre revisamos diarios en la Biblioteca Nacional Digital, habían bastantes columnas de opinión de Anguita en los diarios. Que sea, o sea, uno busca como entrevistas a él, ¿no? Claro. O artículos sobre él, no, habían artículos escritos por él sobre otras cosas, de otros escritores y dando opiniones. Los estudios de humanidades de la Universidad Católica. Entrar con 16 años a la universidad. Imagínate, si ahora nosotros nos quejamos de que a los 18 tenemos que elegir carrera. Imagínate entrar a la universidad con 16 años. Bueno, Bueno, habla de lo intelectual que siempre fue también Anguita, ¿no? También, Habla sí. Tiene del poderío mental que puede tener aquí y del... Pensar que igual se va a San Bernardo, o sea, tampoco se va a un lugar muy exclusivo, tal vez igual hay que entender que San Bernardo en ese momento no sé en qué categoría estuviese y no era parte de, y co- de Santiago, San Bernardo. claro, y como en cualquier comuna hay distintos lugares económicos, o sea, Puente Ujú. Alto tiene lugares. Claro, tiene unos condominios. Puente Alto, Entonces hay eso. que, no lo sé directamente de qué estrato social cuando Ujú. llega a San Bernardo, ¿Ya? pero no por ello le quita potencia al entrar a los 16 años a la universidad, ¿no? Claro. O sea, hubiese sido de plata o no, ¿cachai? Eso es indiferente. Ujú. Ahora, colabora al mismo tiempo con revistas y diarios, al mismo tiempo que ya está saliéndose de la universidad. Claro, ¿qué te iba a decir? Bueno, una de esas revistas fue la que hizo con Con Huidobro Huidobro, Vital Ombligo. y Omar Cáceres, si no me equivoco. Omar Cáceres, sí. Vidal Ombligo, buscamos información de la revista, ahí o sea, se vende un ejemplar, creo, que se llama Vidal Ombligo, pero solamente sale Huidobro, no sale ninguno de los otros dos. Mercado Libre, ¿no? Creo que está en alguna librería también, creo que en la librería del Gama había o no. Ya. No salía muy caro, pero igual extraño que salga solamente Vicente Huidobro, Vital Ombligo y otras dos palabras más. Pero no había información de la revista en sí, de lo que era. Ujú. Bueno, también un momento en que se vinculó a la Mandrágora, a Claro. todo este movimiento surrealista, donde... Surrealista que le pese. ¿Cómo es el Gonzalito? Gonzalito Rojas, está surrealismo de servidumbre, Claro, ¿no? Donde llegan las corrientes surrealistas a Chile, ya las toman más o menos tardías, claro. Y muy amigo de, bueno, el surrealista Braulio Arena. de Braulio Arenas. Bueno, políticamente también fue Claro, muy ad hoc. excluido Braulio al mismo tiempo que Muy ad Anguita. hoc. ¿Qué te iba a decir? Eso, que es muy amigo de la Mandrágora por Braulio Arenas, ¿no? Que había un artículo de Telier en un diario que decía eso, que al igual que Braulio Arenas, no admitían ser surrealistas los dos. Sí, que después se cambiaron de camiseta, pues Claro. Braulio se pasó al LARC y bueno, después de haberse metido en todo lo político, con Chile es así, que escribió Ujú. Braulio, ¿no? Este poema, Himno. este himno militar. Claro, era ¿no? un himno. Y bueno, ahora que toqué a Braulio, estaba hojeando el libro un libro que compramos de los cafés literarios. Ah, ya, también a Kraken. La crack que se lo compró. Había un café, creo que era el Café Iris, si no me equivoco. Sí, bueno, ahí estaba Iba Atelier, sí, es que esto creo. Sí, también había Dares, pero decía. Era bastante corto lo que hablaba del Iris, pero hablaba que ahí se juntaban Braulio Arenas y Anguita a jugar ajedrez. Pero si Braulio era Buen ajedrecista. jugador de ajedrez, pues Buen escribió un ajedrecista. libro referente al ajedrez y todo. Sí, era ajedrecista. Y claro, pero me sorprende, ¿no? Que están solamente esos dos escritores, como alejados de los otros cafés. Ideologías excluyentes en la literatura chilena, ¿no? Claro, y bueno, Bueno, igual. y amigo de quien también era amigo de Serrano. Claro. Pero también, claro, Telier se juntaba con ellos igual. Es que Telier era demasiado dulce, era demasiado amable. Sí. O sea, le importaban más otras cosas que la Claro. política, directo. Ujú. ¿Mm? Después vamos a hablar un poquito más de Telier. También hizo una crítica a la antología que hicieron.
que la vamos a hablar después. Ah, Vamos a verdad. hablar. Sí, bueno, amigo de Teitelboy Y y Serrano. Serrano, ¿no? Y ciertos roces con Neruda, que hay como cierta información que no pude encontrar directa. Claro, en la biografía pusiste que eran amigos, una cosa así, como Claro, cercanos. porque esa biografía, esa línea, iba a tocarla justo, la tiene Memoria Chilena, ¿Ya? donde dice amigo de Neruda. Cierto, supe, no de fuentes directas, ¿Ya? pero que tenían ciertos roces con Neruda, en especial por una antología que se hizo sobre poetas, y el primer lugar era Vicente Huidobro. Ah. Esto lo saqué de otro podcast que ya no existe, que era bueno, era un podcast, pero era la radio, ¿no? ¿Ya? De las letras, de la República de las Letras, si no me equivoco. Es que ese sigue, no creo que ese sigue. ¿Sí? No, Sí. entonces otro. ¿Ya? Va a estar en los links, así que no. Bueno, hablaban de que hubo una antología Sí. que se publicó en el diario, era como. El criterio era ¿cuántas veces has salido tú en una antología? ¿Cuántas veces te han antologado? ¿Cuánto se repetía? Entonces Claro. el primer puesto lo ganó Vicente Huidobro con Altazor, Ujú. y el segundo puesto lo compartió en Guita con Pablo Neruda. Es cierto que ahí hubieron ciertos roces. Incluso en este libro, Ujú. no lo voy a leer ahora, pero sale una discusión que tenía Teitelboy y Anguita, y Anguita estaba molestando a Neruda, nombrando Huidobro. Ya. Porque claro, se llevaban mal, entonces decía, oye, qué bueno que... Claro, al lado de, ¿cachai? Oye. Qué bueno que es Huidobro. Entonces Neruda dice que, bueno, decía, déjate de anguitear. Verdad, Y deja a Teitelbobadas, una... Teitel bobadas, claro. ¿Cachai? ¿No? Entonces, ya habían como ciertas poquitas, pero siempre, no creo que fue algo tan trascendente, ¿cachai? O sea, si Bueno. ya estaban en un mismo lugar, los tres reunidos porque quieren, y se Claro. empiezan a molestar, es como No. hay algo más de amigos. No era un Roca Neruda, por ejemplo. Claro, exacto, no creo que se iban a juntar a tomar un café de Roque Neruda. ¿No? Claro. Entonces, bueno, medio ahí extraño, ¿no? Ujú. ¿Podrías dar la cita? No puedo. No te preocupes, si está acostumbrado al público, a ti. Yo leo siempre la cita. Anguita, supongo que Eduardo Anguita, entrevista anónima. Esta es la que saqué de un diario. Sí, Sí. sí. Bueno, entrevista anónima porque el mismo entrevistador era anónimo. Sí, no estaba... Bueno, dice, la poesía de Neruda es el ejemplo vivo de los peores defectos de la raza. De esas determinaciones que son producto de un medio el cual el hombre aún no puede sobreponerse. He dicho efectos, lo que no significa que yo no considere autor de Residencia en la Tierra como un poeta genial. Típico, genuino de América. de América. Entonces, hay pullitas, pero no por eso... Yo creo que esa es la grandeza de un pensador. ¿Cachai? Que Claro. pueden no... Hay que separar. Hay que separar. Separa el autor separa a Pablo Neruda o sus otras obras de Ujú. Residencia en la Tierra, ¿no? Sí. Pensar que Neruda pasó por muchas etapas, como los grandes autores. Generalmente los Claro. grandes autores van variando dentro de su vida. Se sienten satisfechos muchas veces o insatisfechos con algo y van cambiando. Así Entonces, es. tiene la grandeza de poder decir, podremos tener disputas, pero es un genio. Es un genio, ¿no? Ujú. Bueno, Anguita pertenece a la generación del 38. Generación que hemos hablado bastante. Y voy a dar una pequeña cita aquí de Ya. Braulio Arenas, Eduardo Anguita y Miguel Serrano, que generan en... Sí, No, que la es generan el ellos. libro. Es sobre este libro, perdón. Ujú, La es cita una es cita de del este libro. libro. Dice, definió el nexo común de su generación recurriendo a una frase de Krylov, un personaje de los demonios de Dostoyevsky, lugar común de sus explicaciones. Se decía que siempre ejemplificaba con Dostoyevsky. ¿Anguita? Sí, por ejemplo, estábamos hablando de Sí. algo. Voy a poner el ejemplo, está el dedito. Dostoyevsky decía. ¿vale? Ya. Eh, Verdad. Entonces uno de los demonios dice, toda mi vida he querido que hubiera algo más que la palabra. Perdón, toda mi vida he querido que hubiera algo más que la palabra, que tuvieran un sentido, que fueran actos. ¿Mm? Entonces, habla de Anguita esta frase, ¿no? Habla de su generación, porque en esta cita Ujú. está hablando de la generación del 38. Claro. En una reunión que tenían, entonces dice, bueno, aquí lo que estamos buscando es que nuestras palabras no solamente sean palabras, sino que pasen a actuar dentro de un medio y a ser reales, o sea, que tengan un valor social o lo que sea, Yeah. pero que tengan un valor dentro de una realidad, que también es un poco distante, por ejemplo, a vernos en el pudridero, que es la belleza por la belleza, ¿no? Claro, Que es lo es. la derrota
la derrota del Eros, la derrota del tiempo, la derrota de la memoria en Venus. Entonces, hablamos también de un autor que no solamente escribió Venus, No. y también escribió ensayo, La belleza del pensar, escribió crónica, estuvo metido en la Mandrágora con todo esto de la vanguardia. Sí. Entonces, es un autor completo, pero que en ese momento y en esa escala social Sí. quería hablar de que la poesía no puede ser una poesía de escritorio. A pesar de que Anguita muchas Claro. veces se quedó en el escritorio, pero seguía trabajando aunque sean publicadas y Claro. en demás cosas, ¿no? O sea, cuando uno se refiere a un poeta de escritorio, se refiere a un poeta hermético más que un poeta. Obviamente va a escribir en el escritorio, ¿no? Tipo pero Rosamel. Claro, tipo Rosamel, ¿no? Entonces, salir a la calle, como se dice, la poesía está en la calle. Entonces, creo que Anguita sí lo hacía. Y esta cita lo verifica en términos de su pensar. Claro. ¿No? Y quiero que la poesía tenga un acto de valor dentro de la sociedad. Que no sea simple y llena recreación, ¿no? ¿Qué decirte? Bueno, estos tres autores, Anguita, Arenas y Serrano, yo siento que bastante excluidos, ¿no? De hecho, Serrano no lo conocemos mucho, pero sabemos yo que... no lo conocía, de que, hecho. bueno, que era nazi, se declaraba nazi. Se declaraba nazi. De hecho, en la feria vimos como 3 libros de Serrano, si no me equivoco. Sí, nosotros todavía no sé, ni se ha editado Claro. ese video, pero incluso sacamos una foto, algunos libros que andaban trayendo justo de Serrano. Sí. Pusimos a conversar y justo Sí, está un tipo y saca de la mochila un libro de Serrano literal. con la simbología nazi y todo. Era ferviente nazi. Y bueno, la Arena ya lo hablamos, de derecha total, y Anguita, no sé, ya atrás, ¿no? Anguita se apoyó a Hitler y a Pinochet, igual que a Braulio. Y fue agregado cultural por Ibáñez del Campo también. Por Ibáñez del Campo, En fue en México. Sí. Igual, o sea, Y era- excluyentes totales. Y po. estamos hablando en un momento donde el comunismo está tomando una potencia fuera de lo religioso, fuera de lo católico. Claro. Y Anguita seguía con esto de lo católico. Él era cristiano, ferviente cristiano, Claro. no ortodoxo. Y su escritura no es ortodoxa, pero no por eso se alejaba del cristianismo y del catolicismo. Claro. De hecho, se habla mucho de que Anguita saca al dios de la poesía. Tengo un poco de... Yo discuto. Claro, de discrepancia en el pensamiento, pero entiendo el porqué. Lo otro... Es que no es ese Dios de la iglesia, ¿no? Claro. Es un Dios más... terrenal, se podría decir. Sí, más de, no sé, como un pensamiento ideológico sobre Dios, ¿no? Claro. Más que un ser cristiano. Bueno, lo que te... Ay, bueno, viene aquí, lo revisó lo político. Católico, trabajó con Carlos Ibáñez del Campo, antimarxista, apoyó a Hitler y antimarxista también, Pinochet. claro. Yo creo que ahí en lo político eran esas pollitas con Ahí Neruda. me vino la idea que te iba a decir. Lo decía, creo que Tellier, que decía, bueno, muchos autores lo decían y periodistas que Anguita nunca fue bien ponderado. Obviamente por su ideología y tal, y se dejaron mucho de lado ¿cómo se llama esto? Su obra y su vida además. De hecho acá dice el por qué se hizo este libro. Dice, a 20 años de su muerte, 2 décadas son más que suficiente para rendir un riguroso tributo a uno de los grandes poetas de la lengua española del siglo XX y devolverlo al sitial académico que le corresponde por derecho propio. Bueno, está en la antología También. del Sí. poema del siglo XX, ¿no? Te voy a leer también el ¿Y algo pequeño interesante? resumen de... Dale, dale. Este libro presenta una lectura de 3 escritores chilenos de la generación literaria del 38. Braulio Arenas, Premio Nacional de Literatura, Eduardo Anguita, Premio Nacional de Literatura y Miguel Serrano. Autores conservadores que acabaron fundamentando sus proyectos literarios en ideologías autoritarias y excluyentes. No solo apoyaron a sectores políticos de derecha, sino que tanto Anguita como Serrano mostraron su apoyo a Hitler y posteriormente Arenas a Pinochet. Eso, no sé si Anguita fue a Pinochet, sino que Braulio a Pinochet. ¿Ya? Ya. Serrano, en particular, insistió en su apoyo al genocida alemán toda su vida, que sus obras le escribió desde los códigos nazis. Anguita, por su parte, fue un poeta católico y antimarxista, mientras que Arenas pasó del surrealismo a la celebración de la dictadura militar con su poema Chile es así. A través del estudio de sus escritos críticos y literarios y de la investigación del entramado de la época, ascenso de fuente popular, el problema del realismo socialista, etc.,
prosigue. En este libro se aborda una tendencia aún viva en la literatura de Occidente, en que la palabra literaria fomenta la exclusión de partes del cuerpo social. ¿Cachai? Es errado pensar que en la cultura todos son bienvenidos. Porque si tú no apoyas a la masa ideológica, no estás dentro del canon, no estás dentro de las antologías. Voy a saltarme un poquito aquí. Cuando Braulio, cuando Anguita con Tales del Boy generan la antología De la nueva poesía chilena. fueron muy, muy criticados porque se colocaron a ellos dentro de la obra. Entonces, Pero no fue por ideología. no, fue porque los pusieron ahí adentro. Sí. Pero yo no sé si otro los hubiese puesto. Ese es el tema. Hubiese hubiese puesto no sé en un mundo full de izquierda en ese momento. ¿Hubiese puesto a Anguita en tu antología? Pero es que estamos hablando de que tiene 21 años, pues ¿tú crees que habrá sido tan ferviente su pensamiento ideológico? Bueno, yo sé que Serrano, por Sí, claro, ejemplo, Serrano. lo hizo siempre. Y por lo que sé, Anguita ya en esa época ya era un hombre bastante político. Por eso también se le decía que tal vez fue algo político, salió de la universidad. Puede ser. ¿Cachai? Entra a los 16 años, ya había salido de la universidad ya cuando genera la antología. Claro. Igual, estamos hablando desde el desconocimiento. Sí, claro, estamos porque hay muy poca información de Anguita referente a esa época de su vida cuando era bien joven. Claro, pero eso sí se replica después, ¿no? De hecho, a Anguita se le dice como graciosamente, ¿no? Jocosamente se le dice, oh, va a sacar otra anguitología. Otra anguitología, porque hizo como 3 antologías de escritores. Y se puso a varias veces. Hizo una antología, la que hiciste con Teitelbaum, después hizo una como las mejores poesías del mundo. Y puso como 80 chilenos. Y también se le criticó por poner muchos chilenos. Que no habían muchos españoles, se le criticó porque Sí, no habían... puso a los conocidos. Tellier le hace esa crítica, que había muy pocos españoles. Crítica, sí. Aunque Tellier fue muy benevolente también en esa crítica y lo aplaudió y dijo que bueno que se esté generando esto. Muy a lo Tellier, Sí. ¿no? Muy amable. Es literalmente una ¿cómo se llama? Una de opinión, una de opinión en el diario, ¿cómo se llama? ¿Una columna? Una columna de opinión, literalmente de 100 nombres que Tellier no más conoce. Claro, decía, no pusieron a 100 autores. José Pérez, no pusiste a... Claro, y si es que pusiste a este, ¿por qué no pusiste a...? Claro, pero después dice, no, muy buena. Claro, o sea, como que se agradece la instancia. De hecho dice, esta antología va a servir a las generaciones futuras, dice, se le ha criticado mucho, me acuerdo, tú me lo leíste, así como se ha criticado mucho a Anguita porque se colocaron a ellos con Teitelbaum. Solo dirán los años si seguimos hablando de ellos. Bueno. Una cosa que... ¿vas a valer algo? Estoy buscando lo de la épica. No me acuerdo. Una cosa que pasó cuando se muere Anguita, por ejemplo, es que estaban Teitelbaum, por ejemplo, ¿Ya? y también estaba en Serrano, ¿Cómo? en el funeral. O sea, personas que políticamente se llevaban mal, pésimo, y los reúne. En el funeral funeral de Anguita funeral de estuvo Anguita. Parra, Estuvo estuvo Tellier, estuvo Teitelbaum, estuvo Serrano, claro, tenés toda la razón. Entonces, Creo que estuvo hasta Gonzalo Rojas, viajó. Gonzalo Rojas Ganó el viajó. premio Reina Sofía y viajó Y viajó al al funeral de funeral. Anguita. Entonces, todos estos personajes con ideologías muy distintas y excluyentes de entre ellos, Claro. ¿no? Se reúnen en favor de la genialidad de Anguita. Claro. Es que es lo que hemos repetido ya hartas veces, que hay que separar las cosas. Claro. Y si ellos lo hacen, uno que es lector lo lee, por favor. Claro, O sea, ¿qué te queda para uno que es lector? Pues, bueno. claro, que te juntabas con Neruda, que era marxista, que ya Y él era antimarxista. Que le hizo una oda a Stalin, O de Stalin. y este otro era casi todo lo contrario. Claro. O sea, y se juntaban, o sea, hay que dejar las cosas de lado en ese sentido y querer las cosas por el contenido, al fin y al cabo. O sea, no vamos a dejar de excluir a Ezra Pound por su pensamiento, siendo que es uno de los poetas más importantes del siglo XX. Claro, no leerías a Sócrates. Y la Sócrates. mujer es un bien como el perro. No leeríamos ningún clásico al final, sí. No leería a Nietzsche. O sea, tú dijiste a Sócrates, a Platón, a todos estos jóvenes que se metían con los niños para darle el conocimiento. A Safo. A Safo de Lesbos. A Safo de Lesbos. Que se metía con todos sus estudiantes, bueno. No se leerían.
Bueno. Al final... Depende de cada Por favor. uno, depende de cada uno. Hablemos en serio. Hablemos de contenido. Me gustaría tocar. ¿Estáis buscándolo todavía? Pues sí. Todavía lo Ya, busco. voy a hablar del movimiento David. Ya, dale, sí. Del movimiento David, Ah. ¿no? Bueno, el movimiento David fue un movimiento que creó Anguita con alguien más. No recuerdo con quién. No recuerdo. Yo me acuerdo. ¿Con quién? Sale en un diario que... Creo que en el mismo diario que está la opinión de Telier. ¿Ya? No lo dice Telier, sí. Habla Eduardo algo, era. Eduardo. Que le dice que... No, pues Eduardo era Eduardo Anguita. Era otra persona, efectivamente. Bueno, esto lo dice la persona que quería citar. ¿Dale? Que dice, en 1951 Eduardo Anguita publicó un libro llamado Anguita, que se trataba de una obra de pocos ejemplares. Esta es la Anguita 5 poemas, si no me equivoco. De pocos ejemplares, y el editor era David. El grupo David inquietó a muchos la existencia de ese grupo hasta que se supo que se había formado solamente por Anguita y nadie más. Era un grupo de Anguita y para Anguita. Claro, era como que quiso ser como un mito, podría decir una leyenda, ¿no? Eso voy a citarlo Ahora mismo. ya. Bueno, del libro Ideología Excluyente, ¿no? El movimiento David. Esto es una introducción. Para muchos, un invento fantasioso de Eduardo Anguita. Lo cierto es que el movimiento David fue creado entre 1938 y 1940. Es difícil concebirlo como un movimiento propiamente tal, pero no solo no llegó a tener más integrantes que Anguita, sino que el autor se refirió en numerosas ocasiones a él como un intento frustrado. Según se verá en este estudio, resulta útil comprender el movimiento David como una pulsión poética en relación con las polémicas generadas en Chile desde la década del 30, de parte de un área renovadora del catolicismo, área que, tomando distancia de las tendencias liberales al interior de la Iglesia Católica, propuso un corporativismo crítico tanto del liberalismo como del marxismo epocales, en un intento de revertir la secularización entre la sociedad y el Estado a través de un recepcionamiento de los valores católicos. Esto del Estado con el arte como unión, ¿no? Claro. Muy que no muchos autores reflejan que no puede existir el arte sin el apoyo del Estado, ¿no? Claro. No es el movimiento David una expresión político-ideológica, esto debe quedar claro, sino una manifestación literaria que retoma bastante la literatura social cristiana en ese momento, que estuvo vigente en Chile. Tratándose de una discusión que fue transversal a la política, la religión, la economía, la antropología, la filosofía y la cultura chilena en general. Traer a la memoria el movimiento David implica testimoniar a una pequeña escala la existencia de nuestra historia literaria en una corriente del pensamiento social y cristiano. Es súper complejo tal vez abarcarlo con una pequeña cita, Claro. pero habla también de esto como... Porque, a ver, es verdad que no podemos tal vez hablar de lo religioso en términos de vanguardia, porque siempre ha sido canon, pero tal vez en este momento sí es algo vanguardista. En ese momento, y incluso él refleja que no es algo que esté en contra de algo en el preciso instante, sino que es algo ya que viene de los años 30, el habla, que va más allá de lo que está generándose en este preciso instante, ¿no? Es algo que es transversal. Me recuerda un poco a esta, ¿cómo se llama? Esta tesitura, no, esta rabia, tú lo dijiste recién, un intento fallido, me recuerda a Pablo Arena, que nunca, siempre buscó su propia voz y tal, trató de hacerse una voz en el surrealismo, que bueno, es su etapa, una de sus etapas buenas, podríamos Sí, llamarlo. o la más famosa, Claro. bueno, fuera de los temas políticos que Claro, lo mandragoriano y tal, y después por la búsqueda, se ve lo dijimos, pero la arena, es que hay una búsqueda. está la búsqueda fallida al final, está la búsqueda fallida de la voz, y eso es lo que encuentro con el movimiento David de Anguila, que podríamos también unirlo a eso de dejar de escribir. Si lo hubiese salido... Claro. Igual, por ejemplo, en la cita que tú dijiste de Anguita, de Zurita, que señala que... No me acuerdo cuál de las palabras, pero que a Anguita no le importaba la diferencia entre casa y hogar, ponle. No me acuerdo cuál de las palabras. Atardecer y crepúsculo. Atardecer y crepúsculo. Entonces, como ese alejamiento de la poesía, tal como se le concibe con la palabra en sí. Claro. ¿no? Cuando obviamente ya había escrito Polígono en el mar, ya había escrito Venus en el pudridero. Sí. Que yo creo que ahí sí le interesaba muchísimo. Que para la tos tal vez hay un alejamiento de la poesía. Claro, de hecho, Zurita habla mucho de eso, de que
después dice que la poesía reviva, una cosa así, porque lo escribe Anguita. Entonces, dijiste la palabra. Eh, Sí. sí, muchas gracias. Ah, no, podríamos hacer esta analogía, ¿no? Dejó de escribir, está en un estado de rabia, no lo pude hacer, ¿no? Con el movimiento David, porque fue una cosa totalmente, podríamos decirlo, que nosotros dijéramos, no, nosotros inventamos el movimiento volantín de cuero, Claro, igual. y nos Yo, conocen tres yo pelagatos. soy partidario de Que se haga, y que es fácil crear un movimiento. ya, Siento que es fácil crear un movimiento porque, porque uno pone sus propias reglas. Difícil es fundamentarlo y difícil Ujú. es que tenga una acción dentro de la literatura o del arte en general. Ujú, Miro intentó hacer movimientos y muchos autores que han intentado hacer movimientos porque van como en esa búsqueda de la autenticidad. ujú. Mm. Pero bueno, fracasó. Esa es la Claro, verdad, esa es la cosa, fracasó. fracasó con el movimiento David. Él mismo lo Sí, señala. es mi fallo, dice. Ahora nos vamos a la ¿Qué lectura. es eso? ¿Es tu texto? Sí. Ah, ya dale, sí. Puedes empezar tú mientras sigo buscando esto. Ya, nos vamos a la lectura. Voy a leer un extracto de Venus en el pudridero. Que esta parte en especial del poema de Venus se ha recitado mucho, pero es porque es muy bueno. Es que ¿No? por Vamos algo a- es. por algo es, ¿no? Claro. Oh cuerpos, nunca mente completamente poseídos, los cuerpos no osen tocar el misterio del cuerpo, boca con boca, pecho con pecho, parte con parte, todo con todo. Después, también parte con todo, aludir y eludir. Mi mano no cesaba de dividirla y sumarla en reuniones fluctuantes, con mis palmas sensibles como espejos internos, amorose su espalda. Bajaron por los flancos hasta la juntura que da acceso. Luego giré en medio círculo y quedó mi conciencia en dirección a sus pies, ella de espaldas y yo de bruces uno sobre el otro. Hicimos así lo que yo llamo, sinceramente, la clepsidra. Ay, ¿qué te pasó, Andrew? No puede ser tan bueno. No puede ser tan bueno. No puede ser. Es que para mí, Hay una mezcla. aparte de todo, obviamente, del símbolo, Claro, de la imagen. del sexo, ¿no? Del aludir y Del eludir, de erotismo. separar, no, mis manos. El tanteo. Claro, mis manos como espejos internos y dimos Ujú. media vuelta, ¿no? En un ámbito más, tal vez más técnico, ¿no? Cuando dice, hicimos lo que yo llamo, podría haber dicho, hicimos lo que yo llamo sinceramente en el mismo verso y después poner una pausa, Claro. la clepsidia, pero hace una doble pausa, ¿no? Doble pausa. Hicimos así lo que yo llamo, sinceramente, la clepsidra. Claro, haciendo una bajada No, es que para es terminar de una manera es increíble. una- Y aparte, la palabra que te ocupa, Bueno, te podría claro. haber ocupado el tiempo. Yo cuando escuché clepsidra, bueno, primero que tuve que ir a buscar el diccionario. Claro. Segundo, me recordó mucho a lo de Huidobro con el equinoccio. ¿No? Claro. Esa palabra final que remata todo y que lo deja ahí. Aquí tenemos el diccionario. Nunca lo ocupamos, lo vamos a ocupar. Dale, síguelo. La clepsidra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos un hablante lírico, tenemos un yo y ella, ¿no? Está constantemente en el poema de Venus en el pudridero, en el sexo, en el penetrar, Sí, en el es que es un erotismo bastante fuerte, ¿no? Bastante Sí. marcado. O sea, no marcado, eso es la cosa. Es fuerte, pero no marcado. Porque tenés que hacer la Es que relectura. hay un disfraz, pues esa es Claro. la gracia, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho en el pudridero, lo leí muchísimas veces estas 2 semanas que tuvimos de Ujú. Paranguita. Y Increíble. fue esta parte del poema, porque estaba escuchando otro. Clepsidra, reloj de agua. Eso no va Nada más, reloj de agua. Bueno, es que es como el movimiento Sí, se supone de que las aguas. es como la mitad. Claro. ¿Cierto? Estuve escuchándolos. Malo el diccionario. No, mentira, buenísimo. Y justo también, aparte de que leyeron muchas más partes, leyeron esta parte y yo con este quedé enamorado. Y dije, Bueno, voy a leerlo. el inicio de Veneno en el Podriero es buenísimo con el Durazno. No sé. Aquí está el inicio, no estoy seguro. Ahora pero vamos no a tu lectura, Elías. Lo tengo acá. ¿El inicio o tu lectura? Todo. Ah. No me quitéis la página.
página? Escucháis madurar a los duraznos la hora del estío, a la venida del sol mientras un príncipe danza en vísperas de su curación. Yo pienso en el gusano. Buenísimo, buenísimo. Encontré lo de la épica, pero lo vamos a dejar para la hora. Déjame leer primero a mí. ¿Aquí? Sí, ahí. Ah, eso es lo de la página. Ah, Ah, estaba para allá. está allá. Mira, 2 puntos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Poliedro y el mar. Ya. La tercera parte. No sé, creo que tiene más. No, 1, 2, 3. Sí, la tercera. Mira, las flores no tienen color. El mar es blanco. La música es blanca. El aire está vacío. La aurora no ha comenzado. Los frutos no tienen peso. Y yo todavía no estoy. En toda voz hay un gran hueco. ¿Qué las reviste? ¿Qué las dora? Una promesa mantiene la situación. El espacio no es más que una reserva. Oh, el mundo es 2 labios distantes. Oh, hermanos míos, el mundo no es un beso. Este es de... El poliedro, ¿no? El poliedro y el mar. A mí me encanta. Como parte también el poliedro... Sí. A ver un poquito. Dale nomás. Me ha sido dado un poliedro frente al mar, un cuerpo muy sólido pero invisible, una compacta reunión de lejanías, con todo su silencio endurecido, toda su ausencia próxima y cuanto más palpable, despojado. Bueno, Me gustan la... No hablemos de materia, sino estético. ¿Ya? Estéticamente me encanta cómo escribe. sí. A veces parece hasta una novelita, podríamos llamarlo. Hay ciertos cortes de obra de teatro también. ¿Como en términos de diálogo te refieres Sí. o a escenas? No, en términos de diálogos, pero Ya. no hay diálogo. No, no hay diálogo. No, no hay diálogo. O sea, es como un eterno soliloquio. Claro, Como podríamos es un llamarse. eterno soliloquio donde es él contra el tiempo, él contra la memoria, ¿no? O durazno. Ujú, claro, pero también hay una cosa que leí que me gustó mucho que hablaba de que él trataba de sacar el yo poético, ese yo. Pero claro, hay un soliloquio que no es de él, es no del protagonista tampoco, sino del que está mirando desde afuera. Siento que es como el Adán, ¿A qué te refieres? que es un él, no es un yo, ni es él tu amigo, es Claro. un él como ente. El Adán, el hombre, Puede ser el hombre, el Adán y la Eva. puede ser como el gringo, podríamos llamarlo. Tú sabes que la palabra you, tú, tiene Ya. 2 significados, está you y you. Podría ser esa diferencia también, ¿no? Sí, para mí es como el Adán, ¿me entiendes? Como Ujú. esa figura que bueno, a lo creacionismo, tiene obviamente parte del creacionismo, a Anguita le gustaba Huidobro. Bueno, no hablamos mucho de su amistad con Vidor, pero era muy amigo de Vidor. Y sí, bueno, Adán aparece en Altazor, ¿no? Adán Sí. es el creador de Altazor. A ver, es cierto. Mira aquí dice, el surrealismo francés, la amistad y el influjo del creacionista Vidor. Entonces, es como un ser que es yo, pero es yo y todos, ¿no? Esa es. Está a pie de página, Dale. típico, ¿cómo se llama esto? Cuando te dan la definición abajo. Es un glosario. En glosario. Anguita sostiene en el diálogo con Juan Andrés Piña, no sé quién es, pero bueno, que Huidobro ejerció sobre su generación una influencia de índole más anímica que literaria o intelectual, y que ésta se vio reflejada fundamentalmente en la revolución que significó desligarse de la pesadez americana. Al materialismo nerudiano opuso la gracia y la ligereza de lo aéreo y lo metafísico. Bueno, poeta totalmente más que un metafísico. De nuevo. Dale. La generación del 38 que se gesta bajo el influjo del surrealista. Que influjo surrealista que Huidobro introduce en la poesía nacional influye en figuras tan heterogéneas y diversas como Rojas, Arenas, Teófilo Cid, Bolodia, Miguel Serrano, Mar Cáceres y Gómez Correa, entre otros. Todo bien vanguardista. Menos Gonzalo, tal vez. No veía esta generación tan influenciada por Huidobro, no te voy a mentir. Es que piensa en la bandera ahora. Claro, o sea, sí. Me nombraste a todos los de la Mandrágora. Entonces, recordemos que la mandrágora a Huidobro le abre las casas a los mandragorianos y después Ujú. todos se ponen a atentar contra el mismo Huidobro. Claro. Y otra cosa que no se me olvidó decir que, y no lo hice en el drive también cuando llegamos, que influencia también, obviamente, Rimbaud Rimbaud. y Baudelaire. 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 Yo tampoco. Baudelaire. Sí, hay muchas imágenes de Flores del Mal en Anguita. Y aquí tengo una cita
que bueno, como influencia en la lectura de Rimbaud y Baudelaire, dice... La poesía práctica involucra dos procesos. El primero consiste en el paso de la palabra a la acción, proceso al que Anguita llamó liturgia, y el segundo se refiere a asumir el grado de tragedia el grado de tragedia en que el protagonista es poeta, hechicero, sacerdote y héroe. En suma, se intentaba una modificación de la conciencia, como lo desearon también Rimbaud y Baudelaire, y derivar la vivencia poética a la acción práctica. Se trataba de vivir de otro modo. Yo soy el otro, no he de decir yo, he de decir me han pensado. Claro. ¿No? Algo- Lo siento, Gamba. A veces vamos caminando y se pone a declamar solo este. Ya. Claro, Empecemos el yo como parte fuera de la persona de carne y hueso. ¿no? Claro, como tú dijiste, como el Adán. Como el Adán. Como un símbolo más que una imagen. Hablando de la poesía metafísica, ya que justo lo nombraste. Entramos en... No, acá hay un pequeño prólogo que hicieron en conjunto Bolodia con Anguita, que es, lo voy a leer, ¿ya? Que es de la antología de la poesía chilena nueva. La poesía no puede ser considerada como un entretenimiento útil al espíritu. Para el poeta ella es elemental, como cualquiera de sus funciones orgánicas. Es un reclamo del ser, que pide ser representado dentro del cosmos, y en este sentido, la poesía responde lisa y llanamente al instinto de conservación del individuo. ¿Eh? Hay una mezcla entre la función social, la función no necesariamente política, sino social, ¿no? Claro. Y que refleja la ideología del mitologema que trae Anguita, ¿no? O sea, es Venus, no es Marta, no es Marta. Por algo puso a Venus. No, y por algo es el pudridero, o sea, Claro. no está nada ahí al azar. Es la diosa que está en el pudridero de los hombres. Baja el dios. El nombre de Venus en el pudridero tuvo mucha crítica en su tiempo. Por los diarios que vi, tuvo mucha crítica. Y todavía como que repercutió un poco bajar un dios al pudridero. Al pudridero, claro. Bueno, ¿quién está en la poesía chilena? Hablemos de la antología ya. Bueno, se publica la antología de la poesía chilena nueva. Eduardo Anguita Bolodia de Telbón, y ellos publican a Vicente Huidobro, Ángel Cruchaga Santamaría, Pablo de Roca, Pablo Neruda, Rosamel del Valle, Juvencio Valle, Humberto Díaz Casanueva y Omar Cáceres. Y hay una pequeña cita que dice nuestro amigo Alon sobre los chiquillos, sobre Teitelbaum y su Anguita por haber hecho esta... Alone. Alone. Aloniano. Tú que eres aloniano, por favor. Alon sobre la antología. Sencillo. Preciosos ridículos. Bueno, esto lo dijo Bolodia en una reedición del 2001, si no me equivoco, de la antología. Y dijo que lo recordaba ya con humor, obviamente, pero le decía, todavía me entra como por las costillas esta crítica, decía. Precioso ridículo. Precioso ridículo. Bueno, sencillo. Nunca cruel, justo. Bueno, hablé un poco de la antología, pondré. Lo que decía Telier, que te dije que lo íbamos a decir ahora, de que Telier los veía, decía no, que es muy buena la antología y tal. Claro, era más amable Telier. Pero decía, ¿y por qué no me pusieron a mí? Nunca dijo eso. Nunca dijo. ¿No pusieron a Telier? ¿Generación del 38? ¿No lo pusieron? ¿Será esa 50. 38? 50. Hay un podcast que lo dice. ¿En serio? ¿Me estoy confundiendo? Continúa. Bueno, como dije, hay una completa columna de Taylor sobre él que habla de esto, con lo que dijimos, que faltaban no, ¿qué pasó? ¿Sí? Tienes razón, sí me confundí. Que faltaban nombres, pero nombres que, bueno, de la antología conocemos la mayoría, pero Ángel Cruchaga Santa María, Omar Cáceres, me suenan, no los he leído nunca. Bueno, los mismos amigos de... Bueno, por ejemplo, escuchando a otras personas hablando en Anguita, decía, bueno, nombremos a 10 poetas chilenos, ¿ya? ¿Pones a Anguita? Yo lo pondría, ahora que lo conozco. Ahora, que lo conozco. Y llegaba a Anguita por estudiar a otras personas, ¿cachai? Claro, pero igual es de renombre. Sí, pero no sé si he leído, ¿cachai? Yo creo que por ahí va, porque muchas personas, por ejemplo, Teresa Bilsmont, ahora el nombre está sonando, pero ¿quién lee a Teresa Bilsmont?
Y lo que te dije, yo creo que no he visto ningún libro de Anguita en librería. En un estante bonito. Creo que nunca lo he visto. De hecho, si no lo encontramos estos libros en los libreros que fueron, lo encontramos, yo creo. No, es difícil, es difícil. Ujú. Voy a... Me salté un poco ya, pero No, voy a tranquilo. voy a No, volver. tranquilo. Anda nomás. El tiempo como categoría problemática. ¿Por qué no la hora Venus- nada? Venus en el podrido. ¿Por qué van a sonolada? Me mueve la boca. El tiempo. Duración de las cosas sujetas a mudanza. Definición de la RAE. Le interesó a Anguita en la medida en que intentó darle a las cosas un sentido de permanencia, contra el tiempo que comprendió como un devorador del presente y corruptor de la belleza. Era una categoría que exploró a lo largo de su obra, apareciendo como problemática central en Venus en el Pudridero en el 67. Este libro, que utiliza como tema base el amor entre hombre y mujer, regresa una y otra vez en la pregunta sobre la permanencia de lo vivido. Y al principio del poemario leemos: podemos comprender que la amada, apenas pronunciada las palabras del amor, cambie, desaparezca, se destituya. Y todavía sientes la presión del abrazo, el calor de su beso y la boca que ha expirado. Hay una imagen, perdón, en la poesía de Anguita que puede sonar básica, común, porque te importa. Se repite mucho, que es la boca y los labios. Se repite mucho esa imagen. Bueno, Venus está plagado. Sí, bueno. Pero en el Poliedro igual. Poliedro igual. En poemas sueltos también. Incluso hace el juego que me gustó Eso. mucho del mar y el cielo, de que el horizonte es la boca, son los labios cerrados, ¿no? Claro, y también si no lo nombra como tal, como boca o beso o labios, te hace el juego de la acción de dar el beso, del roce de los labios, pero no te lo nombra, ¿no? Te inventa imágenes, Lo hace también con la vagina. también Pero- con la penetración, Bueno, digamos. claro, iludir. Claro. Es ese mismo juego, ¿no? Entonces, es una imagen básica, pero claro, no se le da la importancia que tiene, Claro, ¿no? es como la línea recta, ¿no? Que te afila. Es como la línea recta de Teófilo, Sí. sí, ¿no? Ocupar Lo básico. una figura geométrica, bueno, un vector, Claro. una línea recta, para poder hablar de todo desde la boca, desde Claro. absolutamente. Bueno, y eso lo hacen los genios, ¿no? Los genios pueden darse ese lujo. Claro. Solo para puertos. No, para cualquiera. Ay, André, qué bonito. Ay, qué bueno. Oye, ¿No? estamos buenos para leer. Es que tenemos libros como nunca tenemos libros. Voy a dar una cita sobre Eduardo Anguita de Ismael Gavilán, perdón. El poeta Eduardo Anguita: es posible hallar una teorización en primer orden que permite dilucidar sus especulaciones en torno a la poesía, el lenguaje, la realidad y la imagen de poeta que propicia. Pareciera ser que Anguita alienta una idea de religión de arte, por cuanto la comprensión del fenómeno religioso y mítico solo es entendible por una razón de índole estética, cuya ley profunda es la capacidad creativa que posee el ser humano para dar sentido y forma a sus necesidades vitales y existenciales, como el mito. El mito lo agregué yo, pero... Como el mito, ¿no? Esa creación para poder explicarme las cosas, ¿no? Claro. Obviamente mucho más profundo, pero sin desmerecer el mito, por supuesto. Totalmente. ¿Qué te iba a decir, Andrew? Encontré lo que quería encontrar. Dale. No lo dice Zurita. Lo dice María Luisa Martínez, de la Universidad de Concepción, que también está en el libro este, y habla de Venus en el Pudridero, ¿ya? Sí, se me perdió. A ver, un recorte personal aquí, ¿no? No sé, ya hubo. La crítica ha indagado en la complejidad estilística y retórica de este poema largo, que se remonta a la épica, en su necesidad de cantar y contar, pero que excede la intencionalidad narrativa de los poemas largos fundacionales. Vida y arte se buscan, lo que antes había sido divergente o antagónico, ahora con la vanguardia, pero ya desde antes con el romanticismo, convergen en un solo punto, la ambición de transformar la realidad. Que es la traída a Dante, a La vida sueño, Claro. a Una temporada en el infierno, a no sé si los cantos de Maldoror, pero ese poema largo, extenso, ¿no? Sí. Que continúa y que no cesa, que tiene como ciertas pausas, pero por ejemplo en el Poliedro y el mar hay partes, hay secciones, en Venus no, es un poema largo. un poema
Largo. Altazor, un poema largo. Altazor, claro. Altazor. Entonces, claro, Altazor es como lo Más fácil de anclar, ¿no? Bueno. Ujú. Y antes que cambié un poco, quiero de nuevo hablar de Venus el Pudridero. Ya. Esto sí lo dice Neruda. Zurita, esto sí le dice Zurita. Que dice, bueno, habla del comienzo de Venus el Pudridero con el Durano y la cuestión y el gusano. Dice, es el gran comienzo de un gran poema, Venus en el Pudridero, condenado sin embargo a permanecer en el limbo 400 años por una enfermedad de nacimiento. El vicio de las formas castizas. Sus escucháis, sus oís. Después Venus en el Pudridero se leerá mucho mejor. El tiempo hará con él lo que hizo el cantar del mío Cid, esa maravillosa pátina de la vejez que transforma el lenguaje pretencioso de la poesía en lo que hoy llamamos castellano antiguo. Lo logró. Me gusta esa lectura que hace Zurita de... Y creo que lo dijo otro autor más porque no lo dijo Zurita aquí, pero esto de que se va a leer mejor en 100 años. Lo dijo Telier. Ah, verdad que lo dijimos, lo dijo Tere. Que se va a leer mejor en 100 años. Que bueno, uno sabe que uno escribe para después, uno no tiene reconocimiento en vida, ¿no? ¿Qué te pasa? Qué pena. Que me da pena. Bueno, eso, me gustó lo que dijo ahí Zurita. ¿De qué vamos a hablar ahora? Lo hablamos todo, Yoli. Bueno, vamos a seguir. Lo bello por lo bello, no el bello por lo bello. Por Pero lo bello. nombrémoslo, No las quiero. cositas. Bueno, pues ya los voy a nombrar igual. Imágenes Oh, bíblicas. Andrei, que hay una cosa de Zurita. Zurita, te amo. En el que él habla, Ya. acá mismo, Y lo encontró. beso de dos focas y usan verso. Es uno de los intentos más extremos que las palabras han levantado para rebelarse contra el Dios que las gobierna y poder ser ellas en sí mismas la eternidad, el tiempo, la vida y la muerte, y extirpar así a ese Dios para siempre del horizonte de las lenguas humanas. No te serviré de más natura. La revelación contra el Dios creador para ser el hombre creador. Pero es que ahí entra- es extraño, Anguita, porque Anguita sigue siendo católico. Pero es que por eso, tú me lo dijiste al principio, estamos hablando de un Dios imagen, Un Dios Adán. no un Dios católico como No ortodoxo. No ortodoxo, eso esa es la sí, palabra, eso, toda la ortodoxo. razón. Está, bueno, Zurita se mete un poco muy poético como es él, No podía ser un ensayo. Po. hablando del Dios de las palabras, pues te pone, por eso es como una imagen de Dios, no es que Anguita no sea católico, el más claro, católico claro. del ultramontanismo. Entonces, ¿Cómo te brota Enrique Lin, Te brota Enrique Lin. Estáis pagando todas tus pollitas. Estás pagando todas tus pollitas. no me gusta el Riglin. Pero bueno, Andrés, por favor, siga. No, sí. Imagínate, ¿qué te pasa? Imágenes bíblicas. El catolicismo no ortodoxo excluye el yo como el budismo. Una diosa vestida de negro. No ortodoxo excluye el yo como el budismo. Claro, ese es un yo en tercera persona. Me gustó la. Es un yo en tercera persona, yo diría, ¿no? Me gusta la comparación. Porque yo creo que este viene del yo de Neruda, que no quiere hacerlo del yo de Neruda. Eso, deberíamos no hablar, quiere hacer el yo como delante lírico. A ver, es muy mal hablar de yo delante lírico. Es muy sucio lo que estoy diciendo. Claro, ¿no? Pero creo que se entiende, Mm. ¿no? Es que hablo, obviamente no es que excluya la palabra yo. ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, en el Pudrero, Ujú. yo constantemente. Claro, pero lo hace de otra manera. es yo como protagonista. Dice nuestros, por así decirlo. Claro. Nuestros besos, no sé, po. Mm. Nuestras cosas. No es mi jardín, es el jardín. Claro, el jardín. Ese es un. ¿Cómo se llama? Es un recurso muy bonito, ¿no? No es nuestro, es el jardín, claro. Bueno, lo erótico. ¿Quién no me ha hablado de lo erótico? Rico. ¿Quién no me ha hablado de lo erótico de Anguita? Yo estoy intentando estar en Es que, mis casillas. que hablemos de lo En erótico. mis casillas, sí, así. Hablemos de lo erótico nombrando a Venus. Venus, la diosa de la belleza, del amor y de la fertilidad. Que podría haberme hablado de cualquier otra diosa, de Baco. Es que es un recurso estilístico Ujú. clásico, Venus. Y que tiene una profundidad mitológica. Totalmente. Entonces, te da un juego extenso. Venus es de las diosas que más se ha ocupado en la poesía. Sí, Como es que feo. es que ya es una imagen.
Claro, y podríamos volver a hacer la misma analogía con Es un Dios. símbolo, es que pasó a ser un símbolo. Venus, como Orfeo y como otros Sí. dioses, pasan a ser un símbolo, como Cupido. Claro. Pasan a ser ya parte del... Pero es parte hoy, Ujú. gracias a los autores, porque gracias Totalmente. a los que los siguen trayendo y los siguen rememorando. Lo porque hicieron no- hace 1000 años. Sí, no, de verdad, no te rías. Sí. Sí. Yo creo que ese erotismo. Bueno, hicimos la prueba, le dijimos a una persona, le dijimos, oye, ¿tú conoces a Venus? Me suena, la diosa, ¿no? ¿Quién le dijimos eso? A tu hermano. ¿A mi hermano? Sí, a tu hermano. Ya. Le No, dijimos, verdad. ¿quién es Venus? Me suena, es que uno lo conoce por cultura general ya, ¿no? Claro, es como que Te está, resuena, está te por ahí, suena, está por Venus. ahí. Y claro, pero si te pones a buscarte, Venus es una diosa al final, pues, ¿no? Tiene un sentido, tiene... Que es una su- diosa, que es una de las cosas tan extrañas que tiene, no tan extrañas porque hay varios que lo hacen, pero una de las cosas más precisas que tiene Venus es que se enamora de un hombre humano. Claro. Un mortal. Un mortal. Y más encima se enamora, se lo pelea con otra diosa. Ujú. Entonces comparten a medio año un hombre terrenal. ¿cachai? Todavía también estamos hablando de Venus, no estamos hablando de Afrodita. Que Afrodita es la griega, Venus la romana. Sí. Bueno chicos, tuvimos un problemita, se nos acabó la batería de la cámara, no nos acordamos en qué vamos, No lo podemos revisar. no lo puedo revisar. Pero vamos con el creacionismo y el surrealismo. Así. Estaba hablando de... Sí, ya, sí, creo que soy muy... Creacionismo y surrealismo. ¿Estoy grabando? No. Bueno, creacionismo de Huidobro, surrealismo de Bretón, todo esto de lo mandragoriano, lo absorbe, por algo perteneció en su momento La al mandrágora, movimiento mandrágora, amigo de Braulito. amigo de Braulio, amante de Bretón, pero amante de que le gustaba Bretón, a eso me refiero. Amigo de Huidobro también. Amigo de ¿no? Huidobro, bueno, está plagado de Huidobros. de Huidobro, un huidobriano. Claro, lo que te leí al principio... ¿Por qué te ríes? No, Lo que te leí al principio, eso de que la generación del 38 en sí estuvo muy influenciada de Huidobro y las vanguardias. Al fin y al cabo eso era. Yo creo que... lo antologó, Claro, una antología. una mitología. Claro. ¿Qué más dice usted? O sea... Es que, Es que- lo es hemos que- comentado, lo hemos ido Sí, comentando. es que hay que leerlo también, esa es la cosa, otra cosa. Hay un tema que me gusta mucho, que es lo bello por lo bello, ¿no? Hay un tema aquí. Hay algo que- Un blue. Sí, muy, por favor, Andrei, toca ese tema, por favor. Bueno, lo bello por lo bello. Es Venus en el pudridero, es una derrota anticipada. Es un... No, bueno. Yo estoy... Dale, no. Es una derrota anticipada ante la memoria, ante el Eros, es la diosa en el pudridero de los hombres. En lo terrenal. Claro, es la lucha del ser por sentir todavía, el fulgor en el brazo cuando la malla ni siquiera puede existir, ¿no? Donde se genera un poema en contra de, o sea, en permanencia de la memoria, ¿no? En contra del olvido, pero se entiende que hasta el durazno ya está podrido, ¿no? Y preguntarán por las amadas, pero no os preguntaréis por el gusano, ¿no? Es una derrota constante hacia el tiempo, ¿no? En esa búsqueda metafísica que tiene el Anguita, ¿no? Claro. Y es una metafísica que no es la griega, ¿no? Hay que hacer una diferencia porque va mutando la metafísica entre la búsqueda del lo que no es físico, Es ¿no? más psicológica, ¿no? Hasta algo más filosófico en un sentido más estético, ¿no? La metafísica va girando desde lo filosófico de griego, ¿no? Hasta lo estético. Claro. Y es ahí donde yo creo que es donde más brilla Eduardo Anguita, ¿no? En el término de mezclo conceptos filosóficos, pero lo llevo a lo estético, ¿no? Lo bello por lo bello. A pesar de que hemos nombrado citas, Mucho lo bello por lo bello. a pesar de que hemos nombrado citas que refleja una pulsión social con un funcionamiento de la poética intrínseca con los actos del hombre en la eternalidad. Hay otros poemas como Venus en el pudriero o Poliedro en el mar, donde se va a algo estético y lo bello por lo bello, en un mundo plagado de lo práctico y de lo funcional, donde pareciera que la poesía en ese entonces
ha perdido una función. Claro, que no, pues que está siendo funcional al final. O sea, lo están intentando ser funcional, Claro. porque no estaba siendo funcional. Claro, y se está dejando de lado la simplicidad también, ¿no? Entonces, empezamos con toda esta etapa del oscurantismo. Bueno, venimos del oscurantismo, ¿no? Eh, Todavía no tiene una fuerza social Parra, por ejemplo. Venimos de Rosamel, de Fray Barquero, Ya. de Gonzalo Rojas, donde tienen Contemporáneo. una poesía entramada, una poesía hecha para autores muchas veces, en especial el Rosamel, ¿m? Donde tiene una pulsión intelectual, por ejemplo, con Huidobro, y donde todavía la poesía no se acerca al cosmos popular, Claro. sigue trayendo a Venus, pero van hacia un pasaje social. Ujú. Eso debería. Arte pura basura. Mentira. No, lo más. Ya no tengo más. Lo oí por lo oí, lo que mientras se cargaba la cámara estaba hablando de esto de. Pusimos un punto que se llama la aritmética que danza, que de hecho él mismo lo hablaba en un diario, en una entrevista que dio, dijo mis letras son la aritmética que danza. Y te da hasta ejemplo, se puede decir, de Veneno el Pudridero, que dice, amemos con furor, odiemos con vehemencia, 5 es a 8, 5 es a 8. Rápido, rápido, hagamos música y locura, te danzo, sección áurea. Habla de esto tan musicalmente que no tiene que tener algún sentido, como decimos, lo simple, que no tenga una funcionalidad al final. Que es lo bello por lo bello, como tú lo estabas diciendo. Sí, sí, claro. Él es una búsqueda de un ritmo más que de un contenido, ¿no? Claro, Pero en ciertas partes, porque aquí te siento que en el Pudriero hay un vaivén entre contenido y estética ¿Ya? que va fluctuando. Sí, totalmente, hay mucho contenido. Pero yo, para mí, Ujú, donde en los momentos más bajos de Ven el Pudriero, ya que es un poema muy largo y tiene esos vaivenes, ujú. donde se refugia más en la estética pura, para mí es donde más baja Anguita. Cuando tiene esa unión entre el contenido más duro, como por ejemplo en el comienzo del Ya, poema o en la sí. parte que recité, es donde más brilla Anguita, porque genera esa unión entre contenido y estética. Claro, por Y ejemplo, los vaivenes, como tú lo dices, de. Hay contradicciones, como. No es del texto, ¿no? Pero la beso, no la beso. Los besamos, no nos besamos, cosas así. claro, por ejemplo, cuando estoy dentro de ti somos dos, pero no somos uno, Mm. sino que somos tú y yo. Y bueno, hay que leerlo. Vayan a leer Venus en el Poder. Está en PDF, weón. Está en memoria chilena. No, no está en memoria chilena. Pero está en PDF. Pero está en PDF. Sí. Me hablan, se los mando. Ajá. Lo tengo. Porque me costó encontrarlo un poco. Encontraba puro extracto. A mí me costó encontrar la belleza pensar, me costó encontrar, sí. Lo tuve que cargar. Está en librería, sí, ese. Supongo, no Sí. sé, sí. Sí, no la sé. belleza pensar. Está reeditado. Me imagino. Está reeditado por la. Parker. Universitaria. ¿Qué madre? Bueno, el ¿Se te ocurre algo más? existencialismo. Claro, sí. Lo hemos comentado, todo esto del Hay ser. mucha. Es que es difícil separar el existencialismo de la metafísica. Claro. Hay mucha muerte en su poesía también, pero muerte en términos de imágenes, ¿no? Como Las flores del mal de Baudelaire. Hay muchas de esas imágenes, se repiten. No quiero decir que son parecidas, ¿no? Pero sí se repiten las imágenes. Ya, ya. Que no solamente son muerte bíblica, ¿no? El durazno podrido. Es que el durazno podría, es para mí, no lo estoy por mis Ujú. conclusiones, no sé si estoy en lo correcto. Ya. Tiene una alegoría directa a Yes. la naturaleza muerta. Sí, pero muerte. A cuando comía, pero el principio artístico de la naturaleza muerta. Porque la corriente artística, la naturaleza muerta, en especial en la forma pictórica, va perdiendo el contenido en forma de lo estético, pero en su principio tenía una pulsión que hablaba sobre la muerte, sobre que todo lo bello tiende a morir, ¿no? Donde recordarnos como artistas, recordarnos como ser, que hasta el durazno más bello. Hay un estilo
artístico que tiene un nombre, que está, es lo que estoy diciendo. O sea, hay, entre el más bello, el queso más bello y el durazno más bello, Ujú. tiene alguna parte manchada, ¿no? Esto no será para siempre, ni la pintura sostendrá Claro. la belleza eternamente, ¿no? Ujú. Recordarnos esa muerte de la memoria, ¿no? El hombre muere al no ser recordado, cuando se le olvida, cuando se te olvida el nombre, muere el ser, ¿no? Ujú. Entonces, siento que el durazno, para mí, Ujú. tiene una alegoría a la naturaleza muerta. En especial a sus principios filosóficos que, por desgracia, va perdiendo a una función estética que pasa a ser un mantel de cocina, ¿no? Aquí hay un otro ejemplo de esta, la aritmética ¿Qué que danza? danza. Amada, ya amada, llamada, venida, venida, amante, ama antes, bésame después. Ujú. Muy parriano. Sí, ¿Cierto? incluso me acordó mucho a Parra cuando están como en una pulsión sexual constante en el Venus Ujú. y de repente empiezan a mezclar los nombres. ¿No? Ujú. Eulogio, no me acuerdo de Eulogio, bueno, Ya. un nombre, no me acuerdo los nombres que están en el poema. Y los va mezclando, por ejemplo, no sé, André y Elías, Ujú. Elías Andrei, Alicia Eduardo, Eduardo Eduardo, Alicia. eso. Alicia Eduardo, sí, los va Entonces va mezclando. mezclando y va, Hay un va juego mez- de Exacto, ¿cómo se ¿no? llama? De la desconstrucción del lenguaje en un sentido propio. Claro, la y destrucción del- estricto, mejor dicho, Claro, en un la sentido destrucción del estricto. lenguaje. Qué bonito, Andrés. Es un nombre precioso, ¿no? ¿Qué? Estamos. ¿Pero por qué te reías? Si estoy parriano, güey. No puedo ir parriano ya Yo te... soy lemeviano. Vos soy. Ojalá. No, ¿cómo se llama? ¿Acá está? El de Casa Nueva. Casa Nueva. El otro. Casa, Pancho Casa. Vos sois más Pancho Casa. El juego Eduardo Alicia, Alicia Eduardo, Alicia Eduardo, Do Eduardo Alicia C. El vaivén. La unión. Qué bonito. El que somos uno, pero Qué dos. bonito. Bueno, No, al revés, somos 12. eso. Recomendación: Venus en el poliedro y el mar. Hay una charla, creo, de él. Si la Hay encuentran. varias, hay 3. Sí, hay videos cortos sobre su biografía también. Sí. ¿Qué más? Hay muy poca información de él en mi memoria chilena y en Wikipedia, que también tiene Wikipedia, pero Sí, no. ver el podcast. Este podcast lo recomendamos. Y bueno, Andrei, ¿qué pasa? Hay un sorteo increíble, Elías. Antes que se me acabe la batería. Sí, verdad. Que no hubo video, pero bueno, va a haber otro. Hay un sorteo como todos los meses. Teresa Bismont, poesía. No, diarios íntimos, ¿no? Poesía reunida. Poesía reunida. Hay un Reels en nuestro Instagram. Tienen que compartirlo, etiquetarlo. Están dentro del sorteo. No. Sencillo. Si son privados, manden la Mándanos foto. una foto. Eso. Listo. Y se pueden llevar ¿Cómo puedes tener una doble posibilidad de ganar? este pedazo de libro. Quiero plata, Andrei. Patreon. Pueden apoyarnos Patreon directamente con una doble oportunidad de ganar que también incluye nuestro Discord que contiene bibliografía y apuntes sobre el tema de cada semana, guión listado de nuestras recomendaciones del libro, colocar tu nombre al final del video, recomendar el tema de los videos posteriores y una vez al mes una charla con los del Discord. Perfecto, Elías. Qué buen rapero eres, Andrei, weón, la cagaste. Y un caluroso saludo a nuestro editor, el deudor. Te pasaste. ¿Quién fue? Y Elías va a cerrar con una frase Ay, yo. de Eduardo Anguita, que está en Memoria Chilena. No, te demoraste caleta de encontrarla. Yo sé, venimos de la palabra. Nuestro destino es regresar. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Despídete, André. Chao, chao. Que nuestro público, querido.